Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, institución fundada en 1775 bajo la protección y el auspicio de Carlos III. La podéis llamar la Matritense, si el nombre que tenemos os resulta demasiado largo. Yo soy la 44ª presidenta, la segunda mujer que preside esta institución, y quiero daros la bienvenida a nuestra sociedad económica. Me llamo Fátima de la Fuente del Moral y estoy a vuestra completa disposición. Nos fundó el rey Carlos III en 1775, somos una institución privada benéfico-cultural sin ánimo de lucro y llevamos desde finales del siglo XVIII cultivando a la ciudadanía madrileña. Nuestro lema es Socorre enseñando y lo que queremos es hacer a la gente feliz con base en dos pilares, la cultura y la fraternidad. ¿Por qué se fundan las Reales Sociedades Económicas? Bueno, la verdad es que cuando llegan los Borbones a nuestro trono a principios del siglo XVIII se encuentran con un panorama absolutamente desolador. Deciden impulsar mucho la investigación. Primero crean las Reales Academias como grandes centros de investigación, pero se dan cuenta de que estas investigaciones tan de alto copete, tan teóricas, no llegan al pueblo y entonces dicen, necesitamos instituciones que con base en la cultura hagan a la gente feliz y localmente enseñen profesiones que nos sirvan para que la gente nos ayude a desarrollar económicamente este país de manera moderna. Bueno, quizás os choque que hayamos tenido que esperar al siglo XXI para que haya una mujer presidiendo esta institución. Bueno, es que los comienzos no fueron tan fáciles. Las primeras mujeres fueron admitidas en 1787, no tanto tiempo después de la fundación, pero costó mucho trabajo. Se produce un conflicto entre dos personas de la época, Jovellanos y Cabarrús. Cabarrús era totalmente contrario a que entrase la mujer, porque según lo que decía, sí, hombre, aquí van a entrar las mujeres a lucir sus encantos y a distraernos. La mujer soltera tiene que estar en su casa. Y la casada más, no va a andar por ahí zascandileando por las calles, dijo textualmente. Pero salió Jovellanos en nuestra defensa y le dijo, hombre, Cabarrús, no seas así, hombre, vamos a dejar que entren. Si el propio recato de su sexo las va a mantener alejadas de nuestros salones. No quiero decirles a quienes nos estén viendo en este momento la cantidad de mujeres que vienen a todos nuestros actos, muchas más que hombres. Tenemos una biblioteca con más de 8.400 volúmenes y un archivo con más de 10.500 documentos. Si yo tuviese que seleccionar algo para enseñároslo hoy de nuestra biblioteca, elegiría sin duda la joya de la corona. Tenemos la tercera edición completa de la enciclopedia, la de Diderot y d'Alembert. Y si hay personas expertas en ilustración o en documentación, pues saben la joya que albergan nuestras paredes. Aparte de la enciclopedia, otra de nuestras publicaciones importantísimas es la Gaceta. Tenemos ejemplares de la Gaceta, que es el precursor del Boletín Oficial del Estado desde el siglo XVIII. Bueno, tenemos la suerte de contar con el edificio civil más antiguo de Madrid que nos alberga, es nuestra sede desde 1866. Nosotros fuimos trasladados entonces desde la calle del Turco, hoy Marqués de Cubas, muy cercana al Hotel Palace. Fuimos trasladados porque así lo quiso O'Donnell. Entonces estamos aquí desde ese momento. Estamos en el edificio civil más antiguo de Madrid. Lo construye, es la torre y la casa de los Lujanes, la familia Luján. En aquellos tiempos medievales, en cada barrio había una familia principal y los Lujanes se convirtieron en la más importante del momento. Tenemos un edificio construido por musulmanes que trabajan, viven, en fin, hacen su vida normal bajo el reinado y bajo el mandato de monarcas cristianos. Tenían un método muy particular de construir porque ellos estaban inspirados en el arte islámico medieval. Pero los mudéjares, como buenos musulmanes, le querían dar su toque particular. Entonces se inventaron un arco que mezclaba el de herradura con el arco ojival apuntado del gótico. Así se crea mi arco favorito de toda la historia del arte, el arco túmido. Tenemos un arco de estas características que todavía mantiene en las piedras la firma del cantero. El señor que cortaba las piedras le ponía su firma y en función del número de piedras que al final se utilizaban para el edificio, le pagaban.
Como curiosidad decimonónica os puedo contar que en la década de los años 30 del siglo XIX, como teníamos el edificio más alto de toda esta zona, colocamos un telégrafo óptico, o mejor dicho, nos colocaron. Y bueno, pues ahí empezamos a contribuir al desarrollo económico de la ciudad de Madrid, que se basará mucho en esta difusión de información en el primer tercio del siglo XX. Si me preguntáis qué hacemos hoy día, para mí es muy fácil daros una respuesta. Socorremos enseñando, lo que llevamos haciendo casi 250 años. Aquí cualquier persona que se acerque a la Plaza de la Villa número 2 y que cruce el arco túmido de la calle del Codo, pues podrá entrar a disfrutar de los ciclos de conferencias que organizamos, de los conciertos y de tantas otras actividades culturales. Tratamos de cubrir todos los ámbitos de la cultura y siempre os vais a encontrar los brazos abiertos porque la fraternidad es una de nuestras razones de ser.